Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, por suerte tuvimos una semana mucho más tranquila luego de ese viernes negro con el dólar superando los 40 y todo lo que ya estuvimos hablando la semana pasada. El mercado tomó muy bien la nueva negociación del Fondo Monetario Internacional con la Argentina y la posibilidad que los desembolsos que iban a venir el año 2020 y 2021 Argentina los pueda tener disponibles en el año 2019. Más allá que esto ya estaba descontado, faltaba la confirmación del Fondo Monetario Internacional. Los bonos se recuperaron, el dólar a partir del día miércoles se ha tranquilizado, ha bajado un 5% del miércoles a la fecha y podemos decir que pasamos por lo menos, si querés, un punto de inflexión de lo que fue la semana pasada a esta semana. Y por ahí el dato más importante lo dio el Banco Central. Me parece que es la nota de la semana porque no solo que siguió con las subastas diarias tratando de bajar el dólar o de contenerlo, sino que empezó a intervenir directamente. Esto es lo que generó, obviamente, el mercado, que muchos jugadores se corrieran y le dio por ahí la estabilidad al tipo de cambio que estaba faltando. Bueno, ¿qué vamos a estar hablando hoy? De cómo sigue todo esto. ¿Se tranquilizó realmente la crisis cambiaria? ¿Va a continuar el nivel de dolarización tanto de portafolios de argentinos, minoristas y también del mercado internacional? Y vamos a ver cuál va a ser la prueba de fuego que va a tener también la semana que viene todo el equipo económico y el presidente Macri para intentar cerrar el presupuesto con los gobernadores. Creo que eso es lo que falta, que es la pata política. Aparentemente la pata económica y financiera estaría cerrada, falta la parte obviamente política y económica del presupuesto. Mechi, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. ¿Bien y vos? Bien, todo bien. Buenas noches para todos y como siempre los invitamos a que manden sus preguntas, sus comentarios, lo que nos quieran contar a través de las redes. Las abrimos ya, estamos en el Facebook, el perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? Y si no, también estamos en Twitter, @¿Qué hacemos pesos? Bueno, hoy gran programa que preparamos, primero con dos invitados que conocen muy bien tanto el mercado financiero como el mercado económico, el señor Daniel Licien, director de Balance Capital, y el señor Gastón Rossi, economista y director del Banco Ciudad por Evolución. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Mariano? Buenas noches, Mariano. Más tranquilos esta semana, ¿no? Mucho más tranquilos. Así es, por suerte. Qué loco, ¿no? Un día para el otro, después viernes y el fin de semana. Lo que vivimos fue tremendo. Para muchos ya nos olvidamos, ¿viste? Esto es una dinámica tremenda. Este fin de semana fue. Exactamente. El lunes el anuncio de Duhovne y a partir, esta semana parece un poquito más tranquila, ¿no? Sí, los últimos días, especialmente desde el miércoles en adelante, creo que el cambio un poco de estrategia del central y el hecho de que no haya intervenido en los dos últimos días es una muy buena señal conjuntamente con la recuperación de los bonos, ¿no? Porque el riesgo país había llegado a niveles muy, muy elevados y eso tenía un impacto muy, muy sensible. Sí, por ahí lo que menos bajó fue el riesgo país. Bajó poquito, pero bueno, bajó al fin. Los bonos se recuperaron mucho más, las acciones también, y fue un día medio mixto. Digamos, bonos subiendo, las acciones más o menos. Exactamente. Hoy es como que tomaron un poco de ganancia. Hubo algunos informes que salieron hoy del Banco de Inversión de Estados Unidos recomendando a Argentina o diciendo que había precios muy atractivos, con lo cual puede traer consecuencias o resultados la semana que viene. Bueno, ahora la seguimos un ratito. Hay que saludar acá al equipo. ¿Cómo anda? ¿Qué hace Carlos? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tenés info ahí del riñón a ver qué pasa con el presupuesto? Sí. Los gobernadores por ahora no le firmaron el cheque en blanco, ¿no? Vamos a ver, el martes 6 de la tarde los recibe el presidente Macri en la Casa Rosada. Ahora, en un cónclave con gobernadores y el presidente, es de esperar que esté más o menos acordada la cosa, Mariano. Te lo voy a contar. Bueno, Iván, ¿qué pasó con la fuga de capitales? No, más que nada fue el sistema financiero, ¿no? Bueno, hubo mucho ruido sobre que no iba a haber dólares, que la gente iba a sacar los dólares, que si había un tema bancario. Vamos a analizar un poco los números de qué está pasando con los depósitos del sector privado en dólares en los bancos, ¿no? Que es un tema que ha generado cierta preocupación esta semana, pero vamos a ver qué nos dice la realidad, ¿no? Bueno, uno de los economistas que fue muy duro esta semana tiene que ver con Miguel Ángel Groda, que dejó varias frases. Mira, ella pusieron la frase: no cambiamos nada, no reducimos nada, perdimos el tiempo. En lugar de estar trabajando para llevar un mejor programa al Fondo Monetario Internacional, solo pensamos 10 segundos. Hay 70.000
de exportaciones, ponele 4 pesos y ya está. Miguel Broda, que sabemos que es un referente del mercado, hoy hay muchos economistas que el establishment y demás se los escucha, pero hacía rato no estaba Broda tan enojado, que hasta ahora siempre hay una de cal, una de arena, pero fue muy duro con el gobierno. Y también acá hay otra frase que ahí la vemos a pleno, tenemos la otra. Bueno, ahora la vamos, ahí está. Estamos en una emergencia. Acá hay que ver cómo se llega a las elecciones y ver si podemos competir, a ver quién es más hábil para salir de esta decadencia. Bueno, Gastón, vos como economista, bueno, Broda fue durísimo. Ya sabemos que hay otros economistas también muy duros. El gobierno, más allá de estos cambios, matices, gabinete, etcétera, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿vos ves que ellos se dan cuenta qué es lo que tienen que cambiar? Mirá, yo creo que, digamos, si uno mira la película completa, la economía argentina tenía esencialmente 2 desequilibrios muy profundos, que eran el desequilibrio de las cuentas externas, digamos, en buena medida explicado por el balance comercial, y el desequilibrio fiscal. Por circunstancias externas, el mundo nos dejó de financiar y eso generó, digamos, toda la corrida del dólar de los últimos meses. Pero si uno separa, si bien es cierto que todavía son poquitos días de calma, pero si se administra la situación del corto plazo, yo creo que la economía, digo, en el corto plazo va a ser complejo, el empleo, la tasa, digamos, de pobreza salario, va a subir, todo. eso va a impactar, digo, pero en términos de los aspectos estructurales, yo creo que los 2 principales problemas que tenía la economía, al cual te agrego el atraso cambiario, que en parte estaba vinculado, muy probablemente hayan quedado saneados, con lo cual yo creo que si bien el arrastre va a ser negativo en términos de la actividad económica, yo creo que tenés fundamentos para que el año que viene la economía vuelva a crecer sobre pilares más sólidos, más genuinos, porque en buena medida el crecimiento que tuvimos en el 2017 y en la última parte del 2016 estuvo enteramente explicado por el financiamiento externo, o sea, duró mientras duró el financiamiento externo. Ahora bien, el miedo de la gente, porque recordemos que también durante el mes de julio se había estabilizado la crisis cambiaria y en muy pocos días volvió otra vez el dólar a 40. Quiere decir, todavía está esta memoria de que uno ve que el gobierno siguen siendo los mismos que hoy nos están gobernando, los mismos que están en los mismos ministerios críticos, hablo de Duhovne, Caputo y demás. La incertidumbre todavía continúa, por más que el dólar se haya estabilizado. Y me gustaría repasar un poco cómo salir de las crisis. Y nuestra historia nos juega en contra. Que si cuando uno analiza la Argentina en los últimos 50 años, no hay país en el mundo, o es difícil encontrarlo, que haya tenido más crisis macroeconómicas que la Argentina, y todas fueron con los mismos problemas, digamos, problemas parecidos, pero digamos, estamos dentro del país que ha declarado varios default, hiperinflación, bueno, todos los matices espantosos lo tuvo la Argentina. Y esto es un poco lo que pasó entre 1950 al 2014. En 7 décadas tuvimos 14 recesiones. 1 de cada 3 asociadas a crisis macroeconómica. Quiere decir, de alguna manera, esa recesión generó una crisis todavía mucho más profunda. Cuando vamos a las crisis macroeconómicas, que si acá tenemos que nombrar, por ejemplo, Rodrigazo 75, 81, 82, hiperinflación 89, 90, la crisis del 2001, y para muchos, obviamente, hoy estamos en una crisis. Primero, la crisis que dejó en puerta el gobierno anterior y la crisis actual que se sigue estirando. Chile y Brasil tuvieron 3 y México 2. Que esta es la diferencia, por eso la memoria del mercado cuando hablan de Argentina si puede entrar en default, porque Argentina entró en default siempre que tuvo una crisis en puerta terminó peor, si quieren, o fue generando una crisis mayor porque no pudo resolver los problemas a tiempo. Entonces, un dato también importante para que vean cómo impactó la crisis en la Argentina. No fue gratis esta crisis. Argentina muestra la tasa de crecimiento más baja del año entre 1950 y 2014. Estos 74 años que estamos midiendo acá, 64 años. Brasil creció el 4,5, México el 4,3 y Argentina el 2,70. El único país de la región que está por debajo de Argentina es Uruguay. El resto de los países crecieron mucho más que Argentina. Bueno, teniendo, Gastón, si querés, la memoria colectiva de las crisis tan profunda, que uno dice, después de esto viene algo peor, ¿qué chance le das a que este ajuste que hoy que está teniendo el gobierno y que por ahí si tuviera que asumir otro estaría haciendo exactamente lo mismo, que se llegó a esta situación ya crítica y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esto realmente no vaya en un colapso peor?
Mira, lo primero es cierto lo que planteas, y yo te agregaría algo, la verdadera decadencia argentina en términos comparativos a la región se inicia a mediados de la década del 70, y ahí es cuando los caminos empiezan a separarse, y en un contexto de muchísima volatilidad, es decir, no solo crecemos poco, sino esta cosa del electrocardiograma que es extremadamente nocivo para el sector privado e incluso para el sector público. Hacia adelante lo que creo es que dependerá de cómo administramos esta situación. Digo, pensando retrospectivamente, en la década pasada el gobierno, producto del precio de los commodities, tuvo una oportunidad fenomenal para poner a Argentina en una senda de crecimiento y desarrollo sostenido, y en buena medida, digamos, se gastó en subsidios, se gastó en un aumento fenomenal del gasto público insostenible, hizo que terminara como terminase. Sí, fue un deterioro gradual, por eso la gente no se da cuenta. Es decir, fueron los últimos 6 años del kirchnerismo, hubo un deterioro gradual que se terminó. Desde el 2011 la economía no crece. Peor indicador que eso. Lo que pasa es que en cualquier país eso sería un drama. En Argentina, como estamos acostumbrados a una mega crisis, que nos pisen los depósitos y demás, casi que esta nos parece una crisis light, digamos, pero obviamente es muy complejo tantos años de estancamiento económico. Con lo cual yo creo que dependerá de cómo administremos las condiciones hacia adelante. Yo creo que hoy, cuando vos decías, bueno, ¿por qué se estabilizó en 40 y chances de que siga subiendo? Hay algo que los economistas miramos que es la competitividad, digamos, un indicador, no es el estructural, sino el cambiario, que es el tipo de cambio real multilateral. Y hoy tenés un tipo de cambio real multilateral similar al que tenías en 2008, en 2010, cuando el equilibrio de las cuentas externas, el saldo, estaba relativamente equilibrado. Es decir, tenés las condiciones de base, creo, una vez que administres adecuadamente la crisis, que minimices el traslado a precios de la devaluación, es decir, que esa ganancia de competitividad nominal sea real, te genera las condiciones de base para poder iniciar un proceso de crecimiento-desarrollo. Si nos guiamos por el pasado, y no, obviamente solo cabe esperar el pesimismo, pero bueno, tiendo a creer que aprendemos de nuestra historia, ¿no? Mechi, una pregunta de la gente. Sí, por acá nos dicen, bonos en dólares, creo que es la gran oportunidad de ingresar ahora. A ver, las tasas, los rendimientos son súper atractivos. Bueno, ya de por sí los cupones que pagan los bonos argentinos no se consiguen en otras partes del mundo, pero con la caída de los bonos son atractivos. Algunos tienen miedo de si ingreso ahora. ¿Vos cómo lo ves? Depende del perfil. Yo creo que es muy atractivo. Los precios que hay no existen en el mundo. O sea, hay unos rendimientos realmente espectaculares. Y yo el informe que te digo justamente planteaba eso. Es decir, hay muy buenos rendimientos. La curva está un poco invertida, los rendimientos cortos son muy buenos, con lo cual se puede invertir tranquilamente hasta la I-24, hasta la I-24, en dólares a tasas hasta del 10-12%. Si uno mira algo tan simple como la LET en dólares, está muy desarbitrada, pero tener rendimientos cortos, es decir, a muy corto plazo, entre 6 y 10%. Es decir, son tasas que no existen en el mundo, es decir, son de ciencia ficción. Entonces, por ahí está bueno lo que decía Daniel, la diferencia entre un bono y una LET. Okay, la LET la compras a descuento y te garantiza el pago y no sufrís la volatilidad. Obviamente siempre tenés el riesgo de que te lo vayan a pagar, pero es de vencimiento corto. Sí. Y el bono ya corres otro riesgo. El bono es un poco más, pero yo te estoy diciendo vencimientos donde en plazo que está asegurado, por acuerdo con el fondo, el repago, con lo cual son bonos que no deberían tener o no tienen ningún riesgo. Ahora, ¿vos crees que tocaron el piso porque se desplomaron para salirse rápido? Si alguien necesita salirse rápido de una emergencia. Bueno, si vos compras un bono, tenés que pensar que puedes quedarte a la finish. Por eso yo te digo, ponete en la parte corta de la curva. Si vos querés que ponerte más largo, hay inversores importantes que se han planteado ponerse en el Century y ponerse más largos. Porque como al estar en una paridad tan baja, te permite una apreciación de capital muy alta, aunque no tenga tanto rendimiento como los cortos. Y otra cosa interesante son, si tenés miedo a lo que pueda pasar en la Argentina, tenés bonos corporativos que están rindiendo muy bien de empresas que tienen ingresos dolarizados, con lo cual y las empresas están muy poco endeudadas. En esta crisis, por suerte, la deuda no la tienen las empresas, con lo cual son muy buena alternativa para comprar hoy, ¿no? Bueno, hablando de bonos, la mejor manera de entender cómo funcionan e invertir, digamos, con mayor seguridad y conocimiento, tenés que ingresar a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar, y tenés cursos a distancia, que se lo puedes hacer desde tu compu muy fácil, de acciones, de criptomonedas y de bonos, y también los cursos presenciales. Tenés Introducción a las Finanzas Personales, que lo damos con Leonardo Rocco en conjunto, que le mandamos
un abrazo que hoy no pudo venir. Y también 12 y 19 de septiembre, es decir, el miércoles que viene arranca. Así que los esperamos. Bueno, Carlos, el tema del presupuesto es sin duda va a ser el tema de la semana. Algunos hablaban y descontaban que ya lo tenía más o menos cerradito y ahora parece que no tanto. A seguro se lo llevaron preso, dijo Cristina, ¿te acordás? Refiriéndose a Vudú. Bueno, hablas con gente del gobierno que dice que sí, que lo tienen cerrado, pero tiene que votarse. La oposición le cabrestea un poco. Mira, va a haber reuniones muy importantes la próxima semana. El martes se junta Macri con los gobernadores. Vos decís, ¿qué tienen que ver los gobernadores? Dice usted en su casa. Y de acuerdo a lo que negocie con los gobernadores, instruyen a los diputados para que voten a favor o en contra de este presupuesto que va a entrar. Ya tiene fecha, Mariano. El viernes 14 el presupuesto entra al Congreso. Esto es importantísimo porque si se aprueba, la repercusión en la economía, en el mercado, es total, y si no se aprueba también, ¿no? Pegan los bonos, va a pegar en la cotización del dólar. A ver, ¿qué estuvieron negociando? Le faltan al gobierno 21 votos, tiene 108, necesita 129. Esos 21 votos de diputados o lo saca el peronismo no cristinista, Cristina no le va a votar nada, o los de Cristina nada, o lo saca de Massa. ¿Qué negociaron los gobernadores para votar el presupuesto? Atención con esto, porque están recortando 100.000 millones de pesos para las provincias. Dice, bueno, ok, yo te voy a votar el presupuesto, pero no me hagas bajar el impuesto a los sellos, que me comprometí en el pacto fiscal, atención provincias. Va a venir el ajuste más por el lado del ingreso que del recorte. Más impuestos se vienen. Están tratando de meter la cuestión de ingresos brutos, poder subir un poco ingresos brutos en las provincias. Y atención, se viene también, y es parte de la negociación, los que tienen acciones en el exterior o bienes en el exterior, van a pagar bienes personales de hasta el 1%. Hoy está grabado con el 0,25%. Viene todo el ajuste por el lado del ingreso, más impuestos. Pero va a ser una semana clave, Mariano. Bueno, Mechi, entonces tu novio, bueno, ¿no? Que tiene inversión en el exterior. Bueno, no sé por qué me acuerdo cuando hablamos de inversiones. Pensé que me ibas a preguntar algo de las redes. Bueno, pregunta de la gente, no, perdona. Eso bueno, a ver, un comentario que nos dejan acá dice: una vergüenza lo de las deducciones de ganancias. Bueno, haciendo referencia a que ahora los hijos no pueden deducirse por ambos padres. Bueno, esto es un ajuste, obviamente, es una forma de decir, primero no se está actualizando impuesto a la ganancia, ni hablar, ni se quitó como se había anunciado, pero bueno, esta era una deducción muy importante porque era una de las pocas deducciones que la podían tener ambos contribuyentes. Es decir, por ejemplo, en mi familia pagamos el personal doméstico, solamente lo podía deducir una de las dos personas. Los hijos lo dividían los padres. Es decir, padre divorciado, por ejemplo, deducían cada uno a sus hijos. Esto va a pegar muchísimo. Aparte, es uno de los dos, ¿no? Que puede decir, bueno, tenemos dos pibes, uno deducilo vos, otro yo, quiere decir, es medio raro. ¿Cómo es el tema impuesto a las ganancias? Esto va a ser la próxima discusión. También, sabemos que hoy los salarios no están acompañando a la inflación, pero ¿hay margen para hacer algo? No sé, margen en qué te referís, si para subirlos o para bajarlos. Claramente para subirlos siempre hay margen. Para bajarlos. Si uno tiene que ubicar, probablemente creo que donde estuvo en materia fiscal el principal error de diagnóstico del gobierno, creo que fue el 2016, cuando se rebajó muy agresivamente el impuesto a las ganancias y con el programa de reparación histórica a los jubilados. Creo que esos dos aspectos, que uno no puede discutir la legitimidad o no de ese programa, pero fueron los que agravaron seriamente el perfil de déficit. Donde estamos parados hoy y sin financiamiento externo, obviamente que margen para bajarlos no hay. En este caso uno puede preguntarse si es equitativo que el 10% de los asalariados de mayores ingresos, digamos, puedan verse beneficiados con una rebaja impositiva. Obviamente a nadie le gusta pagar impuestos, pero en una situación extremadamente compleja, básicamente porque vos tenías déficit y te dejaron de financiar, con lo cual ahí no tenés demasiadas alternativas. Digo, te pongo el ejemplo de los derechos de exportación. Es un gobierno que conceptualmente estaba en contra y producto del salto del tipo de cambio para poder cerrar, y creo que esto es lo que está detrás de la mejora en los bonos, es la señal que se dio de implementar un impuesto generalizado a la exportación, que es lo que permite que el año que viene el presupuesto tenga un resultado primario, es decir, antes del pago de intereses, neutro, ¿no? Igual a cero.
Clarísimo, Gastón. Estancia La Magdalena lanza su nuevo barrio, La Magdalena Green. El primer barrio energéticamente sustentable, barrio con energía solar, ecoparque, huerta orgánica y todos los amenities para que puedas vivir mucho mejor. Mirá. Vos podés vivir bien, podés vivir mejor. Vos sos el dueño de tus sueños. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Viví en La Magdalena, viví en Canning, una de las zonas de mayor desarrollo de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de aquí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ingresá ahora, barriolamagdalena.com.ar y podés conocer, descargarte el master plan, el proyecto, ver fotos, ver cómo es el barrio hoy, un barrio, la verdad, muy lindo, con la más linda forestación de la zona, barriolamagdalena.com.ar. Bueno, uno de los temas que preocupó muchísimo, ni hablar la semana pasada, fue el tema de la corrida cambiaria y más que nada depósitos que se estaban retirando de los bancos. Iván, ¿cómo fue esto? ¿Cuál fue la magnitud y cómo lo vivieron los bancos? ¿Hay riesgo? ¿La pasaron mal los bancos? Bueno, el tema es ver, digamos, qué pasó con los depósitos privados en dólares. Cada vez que hay crisis de confianza, digamos, y ya recordamos el fatídico caso del año 2001, quedó como memoria episódica de, bueno, si hay crisis nos vamos a quedar sin plata en los bancos, no vamos a poder sacarla. Entonces, fuga de depósitos. ¿Asustó la crisis cambiaria a los ahorristas dolarizados? Veamos un poquito los números de lo que viene pasando hace unos años, ¿no?Í tenemos un gráfico, bueno, por ahí no se ve súper claro, pero desde el año 2016 hasta hoy, los depósitos del sector privado pasaron de más o menos 11.000 millones de dólares a 28.000 millones de dólares el dato promedio de agosto. Es decir, una suba muy importante que durante el año 2017 llegó a tener aumentos del 100% al año, ¿no? Después, obviamente, el ritmo de aumento cayó, pero claramente los depósitos en dólares vienen creciendo hace mucho y no se han visto golpeados por los últimos acontecimientos. Ahora bien, si uno acerca la lupa a los últimos días, y eso, a ver, en la próxima placa creo que tenemos la explicación de esto, ¿no? Ahí tenés. Entre 2016 y agosto de 2018 crecieron 17.000 millones, se multiplicaron por 2,5, las tasas fueron de crecimiento de 100% y en 2018 el ritmo de crecimiento bajó. Ahora, en la última placa que tenemos, vemos qué pasó en este último tiempo, ¿no? Ahí tenemos los datos desde la primera corrida, ¿no? Ahí por junio. Y vemos que los depósitos en dólares siguieron creciendo. Ahora, si vemos la última parte, que son los últimos 4 días, hay una merma de los depósitos. Han caído exactamente en 971 millones de dólares. Es decir, puede que haya habido algún miedo. Pero vamos a ponerlo en contexto. Ese es el 3,7% de todos los depósitos en dólares. Y además, bueno, el Banco Central obliga a los bancos a encajar el 25% de los depósitos en dólares. Entonces, para resumir un poco lo que está pasando, la merma es pequeña, ya habíamos visto una pequeña merma también en junio que después se recompuso y no veo mucho motivo para que este ritmo de caída, digamos, siga. Obviamente, si continúa, es una cuestión a mirar y a tener en cierto cuidado, ¿no? Es decir, más que te pega, Iván, el tema de las reservas también, ¿no? Bueno, claramente, porque parte de estos depósitos figuran como reservas en el Banco Central, no todos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema a mirar, digamos, porque si obviamente continúa este goteo de depósitos al mismo ritmo por varias semanas, es una preocupación. Ahora, si toda la cuestión macro se empieza a acomodar y vuelve la confianza, esto debería revertirse en las próximas semanas, ¿no? Gastón, teniendo en cuenta que el dólar, si querés, estuvo tranquilo estos últimos 3 días, que bajó la cotización, que el Banco Central tuvo que intervenir, perdió dólares, que decir, no estos últimos 3 días, los primeros 2 días, ¿por qué el Banco Central no aprovecha a comprar dólares para recomponer las reservas? Parte de las reservas se perdieron por los depósitos y por las intervenciones que tuvo que hacer. Te agrego algo a lo que graficó Iván muy bien, que es que los bancos solo le pueden prestar por normativa dólares a empresas que tienen ingresos en dólares. Esto es muy importante porque en la década pasada, en la convertibilidad, los bancos le prestaban en dólares a empresas que tenían ingresos en pesos, con lo cual una devaluación hacía que esos préstamos no se pudieran pagar.
sobre esos depósitos que capta y que presta, tiene que encajar el 25%, es decir, tiene que inmovilizar. Pero de los depósitos que no puede aplicar, es decir, que no encuentra una exportadora, están encajados al 100% en el Banco Central. Creo que esto es importante, digamos, destacarlo, porque más allá de esa dinámica reciente que ves algo de caída, estás en el mismo nivel que estabas a principio de mes, es decir, o sea, de un mes hacia atrás. Con lo cual, obviamente, si un ahorrista quiere ir a buscar sus dólares, puede ir a hacerlo. Sería ideal que avise un día antes, porque por temas operativos no siempre está disponible los billetes físicos en todas las sucursales, es imposible de prever, pero que no hay ningún riesgo por parte del sistema bancario. En Argentina estamos acostumbrados que cada vez que había una devaluación significativa, había problemas en los bancos. Dicho esto, pequeño tema del sistema bancario, pero creo que mucha gente, volvemos a los miedos de los fantasmas del pasado. Pero el banco, ¿coincide que el Banco Central debería ir a comprar reservas? Más, cada vez que baje la cotización, empezar a comprar y recomponer un poco las reservas. A ver, hace 2 días teníamos el dólar, digamos, subiendo y el Banco Central interviniendo y no pudiendo calmarlo. Los últimos 2 días el Central no intervino y la cotización bajó. Yo creo que después de la dinámica de los últimos días, sería bueno que el Central de alguna forma empiece a señalizar, sin dar una banda, digamos, sobre las cuales se puede mover el tipo de cambio, porque es bueno que haya cierta incertidumbre, es bueno que esa incertidumbre esté acotada, es decir, con las tasas que hoy puede recibir una persona en pesos, esto es lo que yo llamo así un equilibrio filo de navaja, es decir, hasta hace una semana quizás todos iban al dólar y en la medida que vean que se estabiliza, que el Banco Central no interviene y que empieza a bajar, que eso nos genere paradójicamente una presión a la apreciación. Está planteando, digamos, es un rango donde acá compro, acá vendo, acá compro, acá vendo. Sí, sigue hacerlo explícito y que eventualmente sea móvil, pero en la jornada lo puede dejar subir y bajar. Apenas el Banco Central, digamos, toma una posición compradora, el mercado obviamente anota, bueno, por debajo de este nivel, digamos, es difícil que vaya. Yo creo que eso, en un contexto tan volátil como el que venimos desde finales de abril, ayudaría, por un lado, a fortalecer el nivel de reservas del Banco Central, que es algo que los inversores obviamente miran a partir, si vos mirás, desde finales de abril, la intervención del Banco Central implicó 17.000 millones de dólares. Aquella intervención, a mi juicio, muy errada de Sturzenegger, en el cual se perdieron 8.000 millones de dólares en 3 días defendiendo una paridad de 20-50. ¿Cuánto valdrían hoy esos 8.000 millones de dólares? Donde estamos parados hoy, creo que sería saludable, mientras siga la calma, hacer algunas intervenciones selectivas comprando y acumulando reservas. Clarísimo. Meche, ¿alguna pregunta de la gente? Sí, acá dice, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿dónde se puede invertir con tanta volatilidad? Daniel, con este dólar, yo sé que es muy difícil porque siempre, últimamente el dólar nos ganó a todos, ¿no? Nadie se imaginaba esta cotización. ¿Hoy sos vendedor de dólares y te posicionás en pesos? ¿O te seguís quedando en dólares aprovechando las buenas tasas en dólares? Yo creo que la volatilidad va a seguir, esa es una realidad y depende del perfil que tengas. Si vos tenés un perfil conservador, seguramente te vas a conservar los dólares y podés invertir en algún instrumento en dólares como los que dijimos recién, sobre todo en una LETE o algo muy corto. Pero la realidad es que, como se estaba hablando recién, como decía Carlos, si se presenta el presupuesto el 14 y antes del martes que viene para en 12 días que vencen muchas LEVACs, se cierra el presupuesto y tenés además el acuerdo con el fondo para esa época en esas 2 semanas, vas a tener una gran confianza. Y si tenés que mantener o sostener el dólar, es muy probable que pueda volver el tiempo de invertir en pesos a estas tasas que son altísimas. A eso está apostando Macri. De hecho, en la jerga, ahí en el entorno del presidente, dicen presupuesto express. Yo pongo mis reparos y no creo que se la hagan tan fácil los gobernadores. Sí, saben que la fecha es 19 de la próxima. Sí. En la próxima de LEVACs vence mucha LEVAC. Sí. Es un vencimiento grande. Con lo cual, probablemente tengan la presión de un lado y del otro para sacarlo. Pero si vos tenés este apoyo político y el apoyo internacional de fondos, va a venir confianza en Argentina y el dólar no va a subir, no debería subir más que la inflación, se va a mover, va a haber volatilidad, tenemos las guerras comerciales que todos los días aparecen en el mundo y de vuelta tuvimos
esa amenaza de 280.000 millones de tarifas con China, que tocan la tasa internacional y te van a golpear, porque no es solamente lo que pasa en Argentina, es lo que pasa en el mundo, no estamos aislados, pero creo que va a haber posibilidad de invertir en pesos y hay unas tasas impresionantes también en pesos que le ganan a la inflación, a cualquier inflación proyectada. Con lo cual sí, puede ser que vuelva un tipo de carry, hay que ver, puedes tomar un carry hoy, si descontás una tasa de dólar futuro y tomás una tasa en pesos, comprando cobertura, tenés una ganancia. Bueno, ahora me contás en un ratito también si volvieron las oportunidades, quiere decir con más optimismo, de comprar equity, acciones argentinas, teniendo en cuenta la caída que tuvieron, después se volvieron a recomponer y tuvieron una caída fenomenales. Hoy, si querés, en el mercado hubo una especie de toma de ganancias porque con el feriado americano y lo que pasó en Argentina hubo subas muy importantes. Pero ¿cómo sigue la película? Primero, para el que tiene acciones, el que se quedó, obviamente, creo que vas a coincidir que la recomendación es sostenerla. Y aquel que se había hecho líquido o que compró dólares o lo que fuera, sí es el momento que vos ves para ingresar ahora. Ahora me lo contestas. Invertir en cocheras es la inversión inmobiliaria más rentable. Podés comprar una cochera y alquilarla en forma tradicional o podés comprar una cochera que funciona dentro de un pool de rentas. Vos comprás una cochera que funciona dentro de un garage y vos participás de las utilidades del mismo. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Ingresá a cocheras.com.ar y asesorate con los expertos que te van a indicar dónde están las oportunidades para invertir en cocheras en este momento. Bueno, vuelvo al tema de las acciones porque es importante, porque uno ve, ni hablar, acciones de afuera, las acciones del sistema financiero le pegaron tremendo, ni hablarlo del Banco Superville que todavía no se recuperó y no creo que recupere la pérdida. Obviamente muchos cortaron por ahí las expectativas que había de ganancia de las acciones, pero todos están hoy, muchos dicen, es el momento de comprar. Sí, la realidad es, como vos decís, el que quedó invertido es, si asumís la pérdida, asumiste la pérdida. Entonces no es recomendable salir. Pero si estás afuera, hoy hay oportunidades muy interesantes, como decir, las acciones ¿no? están baratas en dólares y en pesos. O sea, cuando sí, mirás, todos los sectores están baratos. En todos los sectores, sobre todo los energéticos, si vos me decís, Pampa y Galicia están recomendadas por todos los bancos de inversión del mundo. Es decir, TGS también. TGS también. Es un tema que realmente es una oportunidad de compra para aquel que pueda esperar y que pueda tomar su tiempo y con una parte de sus ahorros, ¿no es cierto? No invertir todo, es decir, debería no tener problema con la volatilidad. Va a seguir habiendo volatilidad, con lo cual hay que pensar en un escenario de un poco largo plazo, ¿no es cierto? En emergentes, recordemos que no entramos, es decir, en emergentes se anunció que entrábamos, pero se entra en mayo, con lo cual hay que ver... Sí, los flujos vienen... Los flujos deberían venir más adelante. Carlos, el tema del campo, ¿cómo lo tomó el tema? Porque creo que hubo un acuerdo total, el tema de las retenciones, que al principio dijimos, bueno, va a dar que hablar, y se lo tomaron súper bien. Sí, nosotros lo adelantamos el viernes pasado, porque con la vorágine de la información está bueno hacer un poco de autobombo. Es verdad, lo adelantaste. Sí, a ver, si a vos te ponen un tipo de cambio de 40 mangos, ahora bajó un poquito, pero la realidad es que con esto hay que decírselo a la gente también, con una inflación del 40%, el dólar tiene una sola dirección, que es para arriba, ¿no? Con un dólar a 40 mangos y 4 pesos por cada dólar que exportás, me parece que es mejor negocio que un dólar retrasado sin ese impuesto. Lo que es ridículo, Mariano, es que hayan puesto 4 pesos por dólar, que a medida que aumenta el tipo de cambio, se le licúa el ingreso al Estado. Es una cosa inexplicable. A mí me dicen que Macri dijo, yo no puedo volver a poner retenciones. Invéntenme algo que no sea la retención típica de Cristina y salió esto. Pero es malo para el Estado también, para el gobierno. Porque si el tipo de cambio se dispara, el ingreso para el 2020 baja, se licúa también. En el campo, bueno, siempre que te meten la mano en el bolsillo no te gusta. Pero me parece que el sapito se lo tragaron con dignidad. Este tipo de con un cambio, poquito de si sal se quejan con este tipo de cambio va a ser, claro. va a ser difícil. Yo creo que me parece que sigue, no te digo retrasado, pero tiene margen para acomodarse por arriba de los 40. Mi olfato. Bueno, vas en contra de lo que decía Rossi hace un ratito, que con este tipo de dólar decía que volvimos a la competitividad del 2008. Y sí. Creo que te sumás 3, 4 pesos más y estamos en el 2003. Gastón, es es pero yo olfateo así y a 37,50 no vendo.
tremendo. Fíjate de dónde están entrando los dólares genuinos, del tipo que no le queda otra que ir y me escupirlo sumo a en el esto. Vos mercado. decís que, vamos a poner que se estabiliza en rango 37-38 el minorista. ¿Va a seguir la evolución de los precios? A ver, a corto plazo tenés que estabilizar el mercado de cambios, esa es la prioridad número uno. Uno esperaría que después de algunos meses de relativa calma, obviamente la evolución del tipo de cambio más o menos acompañe la inflación, un poco más, un poco menos, pero en alguna forma evitar volver a caer al error que se cometió, que fue dejarlo apreciar, digamos. Desde ese lado quizás todavía no sea suficiente, pero hoy tenés un plazo fijo, hoy te rende, por ejemplo, el Banco Ciudad 39%, es decir, es una tasa muy atractiva que quizás en algún momento, si el dólar se estabiliza una semana, 2 semanas, quizás empezás a dudar. Yo coincido con lo que decía Carlos con respecto al tema de la retención. Es algo difícil de entender esta lógica que si el tipo de cambio se deprecia, es decir, el exportador tiene un ingreso mayor, el impuesto cae. Y a la inversa, si el dólar cae, es decir, se aprecia el peso, si el dólar cae y tiene menor ingreso el productor, le aumenta la carga. Es cierto que a la baja tiene un límite, es decir, la alícuota implícita, es un poco técnico, 12%. no puede exceder el 12%, pero no tiene ningún piso ridículo. a la suba. Es decir, es difícil de entender esa lógica. Si se cambia la ecuación, se puede cambiar las retenciones. Esto también se A ver, esto, y es a ver motivo de que me discusión gusta en el presupuesto, preguntarles probablemente. a ustedes. Esto más que retenciones es un tipo de cambio desdoblado, porque lo que te está diciendo es, por cada dólar que vos exportás, ese dólar va a valer siempre 4 pesos menos que lo que cuesta el dólar en el mercado libre de cambios. Si eso no es desdoblar el tipo de cambio... Sí, el derecho de exportación en última instancia funciona igual, es un porcentaje que hace un dólar efectivo menor. Yo lo único que agrego es que... Pero esto es para todo. Es como es para todos los productos, para todo lo que se 3 y 4, ¿no? El sector agropecuario Sí. paga un poco más, la industria paga menos. Lo que quería puntualizar es que es probable que los gobernadores quizás lo incluyan dentro de las discusiones del presupuesto. Es decir, todavía creo que es materia de discusión si se mantiene este esquema muy contraintuitivo de los 3 y 4 pesos o se vuelve un esquema tradicional en términos de alícuota. Algo me llamó la atención, vamos a volver al día lunes cuando fue la conferencia de prensa de Duhovne. Me llamó la atención el primer periodista que hizo la primera pregunta. ¿Tenemos el video? Bueno, vamos a compartir el video de la pregunta que hizo el periodista, que la verdad fue con los tapones de punta a Duhovne, y vamos a analizar parte de la respuesta del ministro de Economía. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, señor ministro. Mi nombre es Fabián Rubino, soy de América. Valoro cómo encabezó su discurso reconociendo el fracaso de sus medidas y los errores que ha cometido el gobierno en esta política económica. También valoro que se preocupen de los más vulnerables, de los que más necesitan. Usted le vuelve a hablar a los mercados y quizá la gente lo ha entendido muy poco, con muchos números la gente entiende poco. Aprovechando una frase de usted que dijo que es un equipo que va a dejar todo en la cancha, la pregunta concreta es, para la gente precisamente que está mirándolo, la clase media, ¿cuándo le va a tirar un centro a la clase media? Esa clase media que se ha visto postergada después de 3 años, en donde tiene que acordar un salario del 15-20% con una inflación del 30%, cuando le dijeron que van a sacar impuestos a las ganancias y lo sigue pagando, cuando sigue pagando más impuestos. Básicamente esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, sí, podemos llamar la pregunta, pero la vamos a contestar con mucho placer. Las paritarias en el sector privado de ninguna manera... Lo que me llamó la atención, primero, bueno, hacía rato que no había una conferencia de prensa y está buenísimo que cualquier periodista puede preguntar lo que quiera, pero fue durísimo. Es decir, en ningún momento había dicho Duhovne que había fracasado sus medidas y el periodista le fue a fondo. Pero al margen de este detalle interesante, todavía el gobierno no está hablando de medidas sociales, ¿ok? Sí hizo algo de la asignación universal por hijo, pero hoy sabemos que hay todos los sectores, si querés, salvo, digamos, tenés un 50% de la población que sabe que le va a pasar muy mal con este ajuste. El resto del 50% se puede llegar a acomodar. Sí, a ver, se anunció en términos de la asignación universal por hijo un refuerzo en los meses de septiembre y diciembre.
y yo creo que el gobierno todavía la prioridad y el foco lo puso en estabilizar la corrida, pero me parece, inevitable que dentro de los márgenes que permita el acuerdo con el fondo para no comprometer el frente fiscal, al ritmo que va a caer la economía en los próximos meses, hasta que encuentre el piso y el impacto sobre los indicadores sociales, va a ser importante, la tarea en términos de contención. Hoy el gobierno anunció la ampliación del esquema de precios cuidados, de vuelta. Para un gobierno que había criticado profundamente el esquema implementado, demuestra que en alguna forma un pragmatismo en términos de la difícil situación que van a vivir muchos argentinos en los próximos meses y que estamos viviendo ahora. Es la 10ª prórroga del plan Precios Cuidados. Siempre es la última. Desde que asumió Macri es la 10ª prórroga. Bueno, un dato nomás. Bueno, hablando de eso, el tema de los alimentos, el aumento que está teniendo es tremendo. Es decir, se sabe, una devaluación te aumenta obviamente toda la cadena y los alimentos son uno de los que más aumenta. ¿Uno crees que ahí el gobierno, no sé si lo está anunciando y lo está trabajando a puertas abiertas, si está hablando con los sectores también de este compromiso, es decir, muchachos, a ver, hoy en el mercado, en diferentes rubros, dólar a 42. Dólar a 40, dólar a 41, y por más que el dólar esté 37, 40, 41, 42, alimentos también. Algo me llamó la atención, el fin de semana, previo al viernes del dólar a 40, supermercados llenos. Obviamente aprovechando los precios, si querés, viejos, pero llenos. ¿Decís que sobra plata? No, la gente sabe que va a aumentar muchísimo. El gobierno, Secretaría de Comercio, como que está en un silencio absoluto. Sí, yo creo que es prioritario lo que decía antes, esto de administrar la coyuntura de corto plazo para minimizar el traslado de la devaluación a precios. Yo creo que es vital que el gobierno llegue o plantee la necesidad de un acuerdo de precios y salarios, sentando a gremios, sentando a cámaras empresarias y el propio Estado, de forma de, administrar esta difícil coyuntura. Hay algo que es inevitable, en el sentido de que vos tenés la economía cayendo a un ritmo del 6% año contra año, con lo cual esa idea de la lista con el precio a 42, bueno, podrá ser la idea de algún gerente comercial, pero no se va, la demanda no la va a convalidar. En parte las retenciones, parte de lo que hacen es evitar o al menos en el corto plazo limitar ese impacto. Lo que pasa en la Argentina, la memoria inflacionaria, ningún país del mundo, vos vas a Brasil y el taxista que te puede llevar del aeropuerto al hotel no tiene la menor idea cuál es el tipo de cambio. En Argentina todos sabemos el tipo de cambio, es decir, en un escenario devaluatorio la gente y los empresarios probablemente a partir de la experiencia de todas las crisis que mencionabas quieren recomponer márgenes inmediatamente. Bueno, cuando la economía está cayendo al ritmo, como lo está haciendo actualmente, es difícil. Yo veo que va a encontrar un límite, pero que el gobierno también va a tener que, de la misma forma que con las retenciones o no retenciones, como las querramos llamar, y con los precios cuidados, va a tener que apelar a cierto pragmatismo. Daniel, cuando hablamos de inversiones, ayuda a armar una mini cartera, ¿no? Sabemos que, vos representás a Fondos Balance, el que no sabe armar una cartera puede ir directamente a fondos que se supone que están ustedes para armarla. Pero si yo te digo una acción del sistema financiero, ya me dijiste Galicia. Sí. ¿Ok? Que es una segunda acción del sistema financiero que te gusta. Porque muchos hablan macro francés, pone francés. Francés te gusta más. Mucho cuaderno con el macro. Sí, no, está, ahí Galicia también, ¿no? Algunos hablaron, pero bueno. Hay que decir, sistema financiero... Estamos hablando de una cartera que ya me está diciendo un perfil más arriesgado que invierte en acciones. Sí, después vemos qué porcentaje cada uno, pero sabemos el que nos siga en el programa le gusta bonos, acciones y también el que quiere economía y conservador. El tema de bonos, me dijiste en la cartera hoy, no puede faltar los bonos si querés cortos porque... Cortos. Una I-24. ¿Algún bono más corto también? ¿O algún bono más que soberano provincial? Yo no me iría a provinciales. La realidad es que lo que tenés son las láminas mínimas. Y el problema que tenés con irte más corto, con irte un 19, es que vos tenés una mínima de arriba de $100.000. Entonces estamos hablando que tenés que tener una cartera diversificada y para eso te vas a tener que meter en un fondo, si quieres algo a 2 años y que no tengas el problema de láminas mínimas. Si no te gusta ir a I-24, tenés un problema porque tenés muy poco bono que puedas comprar, vas a tener que ir a letes. La liquidez la deberías manejar en pesos con un fondo de money market. Todos tenemos fondo de money market y que te va a rendir, si hoy la cuenta corriente remunerada está como en 40%, te va a rendir alrededor del 40% y en lugar de dejar la plata
en caja de ahorro al cero, mandar una cuenta a un fondo de money market, como hacen los americanos o como se hace en todo el mundo. Y después la parte de pesos, podés comprar Levax, fondo de Levax, si querés algo corto, o sea, con una curva invertida, seguí en la parte corta. Y la parte de dólares la podrías mandar a Letes o una I-24. Letes para algo súper corto. Siempre corto. Yo te diría corto. La realidad, y pues volviendo a lo que decía Carlos, hoy hubo vendedores de dólares. Si no intervino el central, hubo vendedores de dólares. Además, nosotros compramos dólares al 36.60. ¿Qué diferencia entre los bancos? Alguien está haciendo mucha plata. Bueno, eso sabes. Nosotros operamos por autorización del Banco Central y tenemos el mejor precio del mercado. Nosotros hoy vendimos a 37.25. Estuvimos por abajo todo el mes. ¿Pero reconoce diferencias con otras casas, con otros bancos? Sí, con todos los bancos y con el promedio. Nosotros contra el promedio estuvimos 53 centavos abajo y contra el Banco de Nación estuvimos 15 centavos abajo. Daniel, ustedes están vendiendo hoy dólares como si fuera casi una cotización mayorista al minorista. Exactamente. Todo por la como si fuera un dólar MEP. Exactamente. Okay. O sea, nosotros operamos con autorización del Banco Central. Somos la única casa de bolsa autorizada por el Banco Central y operamos. Y es más, nuestra cotización sale, si vos entras en tipo de cambio minorista Banco Central, vas a ver que estamos más baratos que todos y que promedio. Y para operar, porque a diferencia de un banco, bueno, abrir una cuenta... Abrir una cuenta hoy es agarrar el teléfono, sacarte una foto y la aplicación te va a llevar a sacarte fotos al documento y en 24 horas tenés la cuenta abierta. Cuando chequeemos que no son la plata esas cosas, la transferís, cambiás y si querés la dejás, invertís o te la llevas. A los 5 minutos la tenés en tu cuenta. Bueno, interesante, es una forma, el que quiera dolarizarse y no sabe cómo comprar dólares más baratos o querés comprar dólares parecidos al tipo de cambio mayorista o al tipo de cambio que se encuentra en la bolsa, lo podés comprar a través de Balance. Bueno, es un buen datito. Bueno, Carlito, ¿estás de acuerdo si vamos a una pausa cortita? Bueno, dale. ¿Sí? No te voy a hacer no pedir. Solo de pan vive el hombre. Pedí la pausa, Carlos, dale, pedí la pausa. Tanda, ya volvemos. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683. Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Queremos que seas el próximo inversor del año. Lográ el mayor rendimiento y ganate uno de los increíbles premios. ¿Estás preparado? El desafío es del 3 al 28 de septiembre. Buscamos al inversor del año y queremos que seas vos. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar. Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Logística y Expo Transporte del 18 al 21 de septiembre en La Rural. Un mundo de soluciones para tu empresa. Visita Expo Transporte y Expo Logística en La Rural. Invita a Grupo Adrián Mercado. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. ¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? Los fondos comunes de inversión fueron creados para facilitar a los inversores la difícil tarea de administrar correctamente su dinero. En buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga. Ahora estás listo. No pierdas tiempo y compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero. ¿Necesitas vender más? Fácil. Potencia tu negocio en Internet. Difundí tus productos y servicios y contá con asistencia telefónica. unlugar.com. Invertí en futuro. Con nuestra app, opera estés donde estés. En la city, en el gym, en la playa, hasta tirándote en paracaídas. Visita www.futurobursátil.com.ar. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Logística y Expo Transporte del 18 al 21 de septiembre en La Rural. Un mundo de soluciones para tu empresa. Visita Expo Transporte y Expo Logística en La Rural. Invita a Grupo Adrián Mercado.
Muy bien, Mechi, como siempre le agradecemos al mejor sushi. Claro que sí, a My Sushi, porque no vendemos una imagen, vendemos sushi. El delivery es el 4543-8357. Bueno, excelente. Bueno, por último, Gastón, nos quedan 4 minutitos de programa. 4 minutitos así. ¿Menos? ¿2? Bueno, siempre miento para que se queden 4 minutos. Nos queda mucho menos. Uno de los temas pendientes que queda es el tema de las naftas. Es un tema muy importante con el tema de la liberación de los precios. ¿Cómo está ese tema? Bueno, un poco cuando decía antes, lo de administrar el corto plazo de una forma, si querés, un poco más difuso, no se puede pretender trasladar, porque tenés un doble efecto, suban el precio del petróleo y además el de la devaluación, lo mismo con el tema de las tarifas de servicios públicos. Yo creo que el ministro actual secretario de gobierno, creo que es como lo rellamaron, ya dio señales. Sí, son todos secretarios y listo ahora, ¿viste? Ya dio señales de que el traslado a precios de las tarifas de servicios públicos va a ser sustancialmente menor. Digo, todo ese sendero... Ya avisó hoy, si no me equivoco, que no va a haber más aumento de tarifas por lo que va del año. Va a haber un aumento pequeño en lo que es en octubre, en la audiencia pública, inferior en el 30 e inferior en el caso del gas. 30 en electricidad, inferior en el caso del gas. Yo creo que todo el sendero de precios que había pensado Aranguren, yo lo critiqué muchas veces porque me parecía, digamos, un sendero muy atractivo para las empresas, contemplaba un tipo de cambio más alto. Ahora que estás en un tipo de cambio, contemplaba un escenario de atraso cambiario. En el escenario actual yo creo que es inevitable cuando decía esas cosas de administrar el corto plazo, porque todos tenemos que perder un poco. Daniel, antes te me escapaste un poquitito, te dije, estamos hablando de acciones, me dijiste, hablamos de banco y no hablamos más de los otros sectores. Energéticas. Las energéticas a la larga tienen dolarizados los ingresos, aunque se llegue a un acuerdo de tocarse un poco por abajo, pero las energéticas tienen dolarizados los ingresos y no te olvides que Argentina va a exportar gas el año que viene, con lo cual YPF o las que están flotando en Vaca Muerta o volvamos a Pampa, vas a tener un lindo upside por la renovación de tarifas y la renovación de... Estás con dólares de 20 y vas a tener que pasar un dólar más alto. ¿Pampa se recupera? Porque nos pegamos un piñón lo que pusimos en Pampa. Sí, se recupera. Eso te pasa por invertir millones y millones, Carmen. Perdón que tenemos un consejito, Mechi. Sí, Telecentro, que es tu mejor opción. Con nuestro nuevo Full Pack 50 te damos 50 megas de internet Wi-Fi para que navegues en toda tu casa y en tus distintos dispositivos. Además, tenés 70 canales en HD y, por supuesto, la telefonía fija. Si todavía no lo tenés, se llama al 63800000. Y acordate que también Telecentro te ofrece Wi-Fi Zone, que te podés conectar desde 7.500 puntos Wi-Fi en la ciudad sin gastar los datos de tu celular, ¿eh? Así que ya sabes, Telecentro te conecta a todo. No te pierdas este domingo, 19:30 horas, un nuevo programa de Historias que Inspiran. Mirá este pequeño adelanto. Hoy te vamos a contar la historia de Martín, Uriel y Joel, que de casualidad encontraron un nicho de mercado en internet. Un día vino Martín con una caja de diferentes lamparitas que le compró un proveedor. Empezamos a dar cuenta que era un producto masivo y empezamos a poner más hincapié en lo que era la iluminación. Sin tanto planificación en la realidad. Pues empezamos a vender y... Bueno, no te lo pierdas este domingo, 19:30 horas. Bueno, nos sacan del aire. Gracias Gastón, gracias Daniel, gracias Mechi. Gracias, como siempre. buen fin de. Gracias Carlos e Iván. Sigan por la pantalla Canal 26. Nos reencontramos viernes que viene, 22 horas.